Lo que sí estaba muy segura era que quería ser mamá. Fue también súper tabú, como se vive un poco la pérdida de una guagua en Chile. Lo mío fue exactamente igual, como que ni siquiera le conté a mi familia. Uno muchas veces se pregunta por qué tiene tanta convicción o tanta emocionalidad o tanta pasión en ciertos temas, y obviamente que también los hijos te dan las respuestas súper claras cuando uno toma decisiones. ¿Qué es lo que tenía a la vista? No te puedes, en el fondo, culpar porque tomaste ciertas decisiones que no sabías que iban a ocurrir si hubieras entendido el resultado, ¿cierto? O sea, el haber tenido que tener hospitalizada a mi hija a los 8 días de nacida, yo creo que eso fue lo más duro que me ha tocado vivir. Hasta el día de hoy nosotros llamamos a denunciar, porque tú, mamá, tienes derecho a acompañar siempre a tu hijo y a tu hija cuando esté hospitalizado, en todo momento, 24 horas. Los padres en Chile tienen el derecho, ¿cierto?, de tomarse el postnatal parental, que es el que viene después de los 2 meses y medio. El porcentaje es casi nulo. Hoy nos acompaña Marcela Sabat, mamá de dos, política chilena y ex parlamentaria de Renovación Nacional. Fue diputada por más de una década y senadora entre el 2020 y el 2022, destacando por su trabajo en materias de familia, equidad de género y derechos de los adultos mayores. Lideró iniciativas en el Foro Maternal para funcionarias de las Fuerzas Armadas y las leyes contra el maltrato a personas mayores. Actualmente dirige Alianza in Chile y es fundadora de Women and Equality Solution, enfocada en promover la igualdad de género. Antes de continuar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, tanto en YouTube como Spotify o en Instagram. Y así no se van a perder de ningún detalle que nos cuentan nuestras invitadas. Bienvenida, Marcela, a Mamás in Progress. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida, Marcela. Marcela, Katy ya hizo una súper presentación, pero nos gustaría saber cómo tú te describirías tanto como mujer y como mamá. Es una difícil pregunta, porque al final uno tiene tantos como perspectivas, ¿cierto? Pero al final yo creo que hoy día soy una mujer muy, muy dedicada a desarrollarme de tal forma que pueda también ser una buena mamá, una buena señora, una buena em, como servidora pública, si me tocara hacerlo. Intentar ser una mujer feliz donde me desarrolle, para poder también tener todas las aristas de mi vida completas en ese sentido. Como que estoy en un momento de mi vida que tiene que ver mucho como con la felicidad. El equilibrio. Y como mamá, ¿cómo te describirías? Soy una mamá, o trato de ser una mamá muy cariñosa, muy presente, como tratar todos los días de ser mejor para ellos, en el sentido de aprender, de cómo informarme, de cómo es esto de las nuevas formas de crianza, de cómo también hacer que la infancia de mis niños les ayude a tener una mejor adultez, les entregue las herramientas necesarias para que sean adultos preparados para esta sociedad que está cada día más compleja y más difícil de vivir y de convivir con otras personas. ¿Y siempre quisiste ser mamá o fue algo Siempre. que surgió en el camino? No, siempre. Yo creo que desde muy pequeña tenía esa definición tomada, y de hecho en un minuto pensé que como que no lo iba a lograr de la forma que como que te cuentan que tiene que ser, como esta mirada como el orden, ¿cierto?, de las cosas, como entrar a la universidad, casarte, trabajar, esta familia perfecta, la casa, y cuando en un minuto no se me dio en ese orden, obviamente que dije, ya, perfecto, no es algo que voy a dejar pasar, esto lo voy a cumplir igual. Lo otro no se dio, pero mi maternidad va sí o sí. Y tomé como la definición de si es que no se me daba de la manera que se me había, yo tenía la ilusión de que fuera, lo iba a hacer sola. Y justo en ese proceso como de querer congelar óvulos y todo aquello, apareció mi marido, así que fue una bonita historia. Justo. Justo, ¡Qué sí. emoción! Justo a tiempo. Lo habías decretado. Ni siquiera, yo creo que ya había dicho ya, listo, esto va a ser de otra forma. Pero lo que pasa es que lo que sí estaba muy segura era que quería ser mamá. Entonces, ese proceso nunca lo tuve en duda. ¿Y cómo fue el proceso, por ejemplo, cuando ya lo conociste y después fue como
ya, esperemos bebés. Ahí, por ejemplo, ¿tuviste que hacer algún tratamiento o algo? No, ¿O no, te gracias a Dios costó fue súper, muy todo se natural? dio espectacular no, fue maravilloso, como que, como que las cosas fluyen y se dan, así fue. No tuve ningún problema y de verdad súper agradecida porque también fue una maternidad que empezó más tarde que lo normal o de lo que uno se propone. Y obviamente que uno tiene algunos miedos ¿A qué edad? y algunos sustos. 36. No, mira, igual que yo. Pero Sí. en el fondo después tuve a mi segunda hija también, una maternidad como que dice esto de embarazo, tiene un nombre como Geriátrico. Ah, sí, geriátrico. no, Qué falta de imagínate el respeto. nombrecito. Una falta de respeto. No, no. Cuando yo vi Se eso en la pasan. ficha fue Ya como no, broma. ya no. ¿Y cómo fue tus embarazos? ¿Lo pasaste bien? ¿Fueron complicados? Fueron los dos también súper bonitos, tranquilos. De verdad yo como que esos procesos los esperé tanto que los disfruté segundo a segundo, entendiendo que era algo que había soñado toda mi vida y que no todas las mamás tienen esas posibilidades de vivirlo de esa manera. Entonces fui muy consciente. También fueron embarazos súper trabajados, que tienen que ver mucho con la forma que tengo de ser yo también. Y bueno, y ahí se generó una mixtura bastante entretenida de como también poder, no sé si demostrar, sino que también mostrar de que la maternidad es compatible con espacios que de repente no se muestran que lo son. Estoy hablando del espacio parlamentario, yo fui diputada y senadora en cada uno de mis embarazos, entonces probablemente hoy día está como más, se ve más natural, pero en ese minuto yo era la única mujer como con hijos recién nacidos, entonces era todo un desafío. Y también creo yo que mostrarme mamá en espacios que son muy masculinos, en espacios donde no se ven guaguas o no se ve el embarazo, también fue un tremendo desafío porque era también como el deber para visibilizar la maternidad y a otras mamás. Y además otros problemas que se dan en el transcurso Pero tú dices que de la fue con una maternidad. misión más o menos de visibilizar, Visibilizar. visibilizar. Pero, ¿cómo fue la recepción de tus pares? La interna. Pero como es visto el embarazo romántico, bonito, ay, qué bonita la embarazada, qué rosado todo. Que me pasa que al final, hoy día tenemos una sociedad que ve así la maternidad, muestra así el embarazo, pero cuando uno se enfrenta a los problemas reales o a la realidad de todo esto, no es todo tan rosa, no es todo tan romántico. Y quizás eso también es un desafío, yo creo que de las mujeres, eh, de también conversar un poco más, de visibilizar un poco más de qué trata esto, porque muchas estaban muy decididas porque a lo mejor no teníamos idea de todo lo que significa este tremendo mundo de la maternidad. Y es bueno también conversarlo, creo yo, sobre todo porque es una definición de vida, te define después para tu desarrollo profesional, te define después para cualquier otro asunto que tú quieras llevar a cabo. Lo vas a hacer de forma distinta, vas a tener prioridades distintas. Entonces yo creo que conversar del embarazo, conversar de la maternidad desde lo real, hoy día yo creo que es muy importante porque las sorpresas con las que uno Sí, se totalmente. encuentra son tremendas. Oye, compartiste que viviste un ritual de bendición a tu embarazo con amigas, flores, tierra y un hilo rojo. ¿Qué te dejó emocionalmente esa experiencia y cómo impactó tu forma de ver la maternidad? Y también por qué lo realizaste, si nos puedes Sí. contar un poco. Se llama Blessing Way. Ujú. Es como una costumbre que existe en otros países que tiene que ver más con la mamá después de que ha sufrido una pérdida gestacional, que con esta fiesta de regalos probablemente que siempre todos conocemos para los niños, ¿cierto? Que te llenan de regalos en En un vez del baby baby shower. shower, claro. Ajá. A mí, mis amigas me llenaron de regalos también,
Pero creo que este tipo de regalos que tiene que ver con un asunto súper espiritual, una conversación como desde la maternidad de tus amigas también para ti, de qué le regalas a tu amiga desde tu maternidad, tener una conversación súper sincera con las personas que tú toda la vida has tenido un vínculo como súper fuerte y, y como qué te desean para esta maternidad, que Bonito. siempre, sí, es súper bonito y deja mucho que reflexionar cuando son otras mujeres muy, muy cercanas a ti, las que te conversan desde su propia realidad de la maternidad, que te lo desean a ti también, después que has vivido además una pérdida gestacional. Pues, cuando bien tú tienes un embarazo después de una pérdida gestacional, tienes muchos miedos. Tienes un embarazo que es más vulnerable en términos emocionales, psicológicos. Entonces, Contextualicemos que tú tuviste una pérdida antes de tu hija. claro, antes de ¿Y mi nos puedes contar un poco de eso? ¿Cómo lo viviste? fue también súper tabú, como se vive un poco la pérdida de una guagua en Chile. Nosotros como que intentamos en todo el camino que hemos recorrido con, con la mamá de Dominga, que fue en el fondo con Araceli, con quien creamos la ley Dominga, que tiene que ver con el protocolo para los centros hospitalarios de una mamá que pierde una guaguita y una familia, en el fondo generar también permiso laboral de duelo para todo eso. Yo creo que es un proceso súper tabú hoy día que no muchas mujeres se atreven a hablar. Lo mío fue exactamente igual, como que ni siquiera le conté a mi familia, se lo conté después. Yo tuve que ir a hacerme el legrado o el aborto a la clínica un viernes y el lunes estaba trabajando. Entonces, como que, o sea, de hecho fue el viernes para ver como todo el proceso laboral mío. eh, y, y yo creo que es súper fuerte porque al final, con una de cada 4 mamás en el mundo vive esta situación. O sea, es algo súper común y probablemente si uno se sienta con un grupo de mujeres, más de uno va a decir, no, yo también, a mí también me pasó y también lo viví. Y la sociedad lo toma como un proceso como, no importa si tú eres joven, vas a tener otra guagüita, bueno, por algo fue. Como que, como no decir, puta, qué pena que lo viviste, el dolor que sufriste. Para la mujer no es que llegó algo y se fue. O sea, es un proceso también estructural que te afecta mucho, que tiene que ver con el cambio, con cambios en tu cuerpo, con que tu cuerpo siente que estás en el fondo desarrollando un embarazo y tu cuerpo después de que tienes el legrado sigue teniendo ¿Cuántas los mismos semanas tenías? síntomas. Fue como a las 14 semanas más o menos, pero el proceso mío de duelo fue por medio de la creación de la ley, porque como no tuve esta canalización como de mi pena, porque supuestamente era nomás y tenía que seguir viéndolo, em, fue cuando conozco a Araceli en una reunión que yo como que me largo a llorar y como que digo, ay, qué increíble que tengo pena y no sabía que tenía esta pena guardada. Y fue súper bonito porque me encuentro con la otra realidad de la Araceli que de verdad es muy terrible. Dominga es- murió a las 38 semanas, 37 semanas, puedo equivocarme en algún detalle así, pero era un embarazo ya a término. Hubo también negligencia de por medio y hubo un trato súper poco humano internamente por parte del centro donde ella fue atendida. Y, y yo también tuve una experiencia que obviamente fue mucho más privilegiada porque fue en una clínica, pero también el trato humano era como extraño. O sea, me estaban atendiendo como si yo hubiera estado embarazada de término y iba a tener a mi guagüita, no en el fondo con la pérdida que había sufrido. Entonces, obviamente que ahí se levantan alertas y se generan conversaciones que no hay. Y yo creo que es impresionante, a mí hasta el día de hoy me siguen llegando casos de mamás que me dicen, pucha, gracias por haberte preocupado de algo que probablemente hasta el día de hoy, si no se vive y no se está en un lugar para poder generar cambio, no hubiera ocurrido. Y ella, te estoy hablando, abogadas, profesionales que probablemente estando ahí hubieran podido exigir un trato mejor y no se lo habían entregado. Bueno,
es muy bonito como recibir también desde lo más humano y lo más emocional ese agradecimiento. Totalmente. Y cuando nació tu hija Gracia, tú le llamaste tu niñita arcoíris. Sí. ¿Qué fue para ti después de haber pasado por este momento tan triste y esta pérdida, haber podido tener a tu hija Gracia? No, un sueño hecho realidad, sí. Lo que significa una hija para uno, yo creo que es un poco también como a mí me pasa que yo tengo marcado mucho todo el activismo por las mujeres, por las mamás, y dentro de esa lucha por los derechos de las mujeres, de las niñas, está el sueño de entregarle a mi hija y a todas las hijas que vienen eh, un mundo con con igualdad de oportunidades, que ella no tenga que elegir probablemente el día de mañana si quiere ser mamá o si que se quiere desarrollar profesionalmente o que no que no reciba un portazo si quiere en el fondo desarrollarse en un mundo que es masculinamente más desarrollado. Es eso, como que tiene que ver mucho con eso. Obviamente, para mí, mi hijo también lo es todo. Nació un 8 de marzo, el Día de la Mujer, Ah, wow. imagínate. Tengo, obviamente que muchos temas en mi vida con el cuento de las mujeres, tanto de mi experiencia como desde niña, adolescente, incluso laborales, hasta que el 8 de marzo nace mi hijo y yo estaba justamente en un debate de derechos de las mujeres en un No programa te de puedo creer. televisión. Y ahí empiezo con ¿Contracciones? las contracciones. Fue así todo. Entonces, obviamente después cuando nace mi hija fue como, wow, es como otra visión se abre gigantesca y otra perspectiva en mi vida, como esto tiene mucho más sentido aún. Sí. Uno muchas veces se pregunta por qué tiene tanta convicción o tanta emocionalidad o tanta pasión en ciertos temas y obviamente que también los hijos te dan las respuestas súper claras. Oye, Marcela, ¿y cómo fueron los primeros meses de vida de tus guaguas? Porque uno sí, típico que tiene expectativas de la maternidad y cuando llegan los hijos es como, no, nada de esto era cierto. ¿Cómo lo viviste? El sueño, la Súper, lactancia, sí, todas esas no, cosas. súper caótico todo, caótico todo. Y además yo tuve mis procesos en pandemia, entonces fue todo mucho más complejo, más difícil, no podía contar como con las redes de apoyo que uno tiene normalmente porque estábamos encerrados, entonces yo ahí daba un agradecimiento explícito a todas las mujeres que me apoyaron por redes sociales, de verdad, para mí fueron un tremendo, tremendo apoyo, desde emocional, de contención, psicológico, así como, no te preocupes, esa angustia que estás sintiendo, todas la sentimos, es como que eso para mí fue de verdad que fundamental, uno muchas veces lo mira como desde el lado más superficial de las redes sociales, para mí en pandemia, las mujeres que yo conocí por las redes sociales, fueron súper importantes cada una de mi etapa, en la etapa de lactancia, que fueron dos lactancias súper distintas, en la época del postoperatorio, de todo lo que eso significa, todo lo que uno tiene como incertidumbre, todo lo que viene a este nuevo mundo, de cómo si vas a poder ser capaz de salir adelante, de sacar todo adelante uno se encuentra con este tremendo mundo, fue súper caótico, maravillosamente caótico. O sea, yo siempre soñé con la maternidad y hoy día soy la mujer más feliz del mundo ejerciéndola. Pero también tengo un enorme desafío y lo tomo lo tomo como propio de como luchar para que tanto el mundo privado como el mundo público vean la maternidad como lo que es un elemento fundamental para que una sociedad se desarrolle de buena manera. Yo creo que hoy día hay mucho que hacer con eso. Entonces, a mí me marcó mucho la maternidad porque siempre quise ser mamá, pero también me marcó mucho la maternidad porque me tocó en un momento complejo y también privilegiado por estar ejerciendo un cargo. Y el hecho de que haya sido así también me dejó hasta el día de hoy eh, mucho, mucho por hacer, creo. Y cada vez que tengo conversaciones como esta, trato de poner el punto porque la sociedad te muestra la maternidad como algo rosa y romántico, pero tiene mucho, mucho de complejidades y de eso nos tenemos que hacer cargos todos como sociedad. Eh,
una sociedad sin niños tiene terribles consecuencias, no solamente para el sistema previsional, para el capital humano en términos laborales, sino que tiene que ver también con que la natalidad baja, como la que tenemos hoy día, no tener una tasa de reemplazo. Todo eso tiene que ver con las familias chilenas, como una mujer no se siente preparada para ser mamá y que decida no ser mamá porque prefiere un desarrollo profesional. Está bien, demos esa oportunidad para que tú puedas elegir, pero también generemos mejores condiciones y una sociedad más amigable, no porque estés haciendo un favor, sino que porque es un deber que la maternidad esté al centro de una sociedad como un elemento que genera beneficios y no problemas, como muchas veces Como se ve al se final. ve. Al Sí. final, la mamá es como el cacho de la empresa porque tiene que pedir permiso para que porque el hijo está enfermo, porque tiene que ir a buscarlo ante el colegio, porque tiene que hacer todo lo que tiene que hacer y más difícil aún cuando está sola. Y en Chile esa realidad existe y hay que hacerse cargo. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo todos? Hablemos, conversemos, visibilicemos, generemos medidas al interior de la empresa o de la organización que yo lidero. Si yo lidero un espacio, hagámonos cargo de esto y no de las mujeres, como, ay, otra vez estamos hablando de las mujeres. Estamos hablando de las mujeres, que son además mamás, y está bien, y la mujer que decida no ser mamá también es una opción válida, pero no le ataquemos además todo con que elija no serlo, porque una mujer si elige no ser mamá, igual tiene las mismas discriminaciones que la mujer que elige serlo. Entonces, hay una conversación que yo creo que hay que dar como sociedad mucho más profunda que la que se está dando hoy día. Totalmente de acuerdo. Oye, Marcela, y como si nos volvemos atrás y enfocándonos un poquito más en ti, ¿cómo recuerdas la crianza que te dieron tus papás? Oye, súper afortunada, tuve una infancia súper feliz, con todos mis procesos siempre como bien, bien cariñoso, familiarmente muy bien acogida. También como en este proceso de niña que quería hacer muchas cosas, como también entregándome esa visión de que yo tenía el mundo a mis pies y yo podía ser quien quisiera. Y eso lo agradezco mucho porque a pesar de que fue hace poco tiempo que fui niña, generacionalmente se han generado muchos cambios. O sea, las cosas eran muy distintas en mi infancia que en la infancia de mi hija. Entonces, que la niña quisiera jugar con una moto, con autito, no era bien visto. Y hasta el día de hoy es como, ¿por qué le estás regalando una autopista a la niña que tiene que tener una muñeca? Entonces, yo creo que tiene que ver también un poco con eso. Yo tuve todas las oportunidades y también eso es un poco lo que uno agradece, como trabajar para que todas tengamos las mismas oportunidades y podamos elegir. Oye, típico que nos sucede a nosotros como padres, que hay muchas cosas de nuestra crianza que nos gustaría replicar y hay otras que nosotros decimos como, esta no me gustó, prefiero cambiarlo y optar por otra cosa. ¿Cuál de esas cosas a ti te gustaron y cuáles cambiaste? Mira, yo intento siempre de analizar eh, el pasado o situaciones que ocurrieron en el contexto que ocurrieron, las herramientas que uno tiene en el minuto para decidir, la información que uno tenía también. Y yo creo que la paternidad y la maternidad de mis padres fue la mejor que me pudieron haber dado con el contexto en el que estaban, con las herramientas que tenían, con la información con la que contaban, en un mundo súper distinto a la maternidad que yo estoy ejerciendo hoy día, con mucha más información que a veces es abrumadora Sí. y a uno también la confunde un poco, pero creo que son tiempos súper distintos. Entonces, eh, no podría hablar de repetir porque al final no tiene que ver con un patrón de repetirlo porque lo viví, sino que también tiene que ver cómo uno va analizando la vida. Yo lo veo de esa forma, cuando uno toma decisiones, ¿qué es lo que tenía a la vista? No te puedes, en el fondo, culpar porque tomaste ciertas decisiones que no sabías que iban a ocurrir
si hubiera entendido el resultado, ¿cierto? Entonces, no veo algo como negativo, esto no lo haría. Simplemente digo, voy a dar siempre, tener, ojalá, toda la información que pueda para tomar la mejor decisión con mis hijos, pero también intento no culparme cuando de Toma una decisión. repente tomo una decisión que la hice porque estaba cansada o de repente estaba enojada. Como que también trato de vivir la vida dándome cuenta que no todo es tan terrible, que todo tiene solución, que uno puede conversar, que uno es capaz de cometer errores. Es una conversación que hoy día recién la tengo y como que me han hecho preguntas de cómo, qué consejo le daría a mi yo del pasado y es como esto, como darme cuenta que no todo es tan terrible. Entonces, lo que ocurrió fue porque así tuvo que ser para que yo estuviera como estoy hoy día. Entonces trato de avanzar desde ahí, del agradecimiento. Por eso no miro ninguna como experiencia de no repetir, sino de decir, eso era lo que había que hacer nomás en ese minuto y con esas herramientas que tenían. Y hasta ahora, ¿qué podrías decir que ha sido lo más difícil que has tenido que vivir en la maternidad? O sea, sin duda la enfermedad de uno de mis hijos. O sea, el haber tenido que tener hospitalizada a mi hija a los 8 días de nacida, yo creo que eso fue lo más duro que me ha tocado vivir. ¿Qué le pasó? Le dio sincicial. No estaba lo que hoy día hay en términos de inmunización. Y mi otro hijo la contagió porque estaba en el jardín. Creo que ese proceso también como de información no fue la adecuada, ni el ginecólogo, ni el pediatra, nadie me entregó como la información tal como para decirme, tienes que tener este cuidado. Y yo en los 8 días de nacida sufrí lo peor del mundo, de tener que tenerla hospitalizada, no tenerla en mis brazos, no poder entregarle como ese como Apego. apego que es lo que uno soñaba más siempre, y ese como miedo de que ella voy a sufrir algo más terrible. O sea, estuvimos en la UTI, en la UCI, y como que nadie te dijera no le va a pasar nada, eso es terrible. Y bueno, y ahí el otro proceso que tiene que ver con otra ley que generamos, con la ley Mila, que fue vivirlo también, de yo tener el privilegio de poder estar las 24 horas con mi hija y que mujeres en hospitales no tuvieran ese derecho. Pero, que de esa ley se trata de que si tú tienes un hijo enfermo, Sí, tú puedes pasar con tu hijo la ley Mila ¿Ya? lo que hace es asegurar que cualquier niño o niña que está hospitalizado deba estar siempre con su padre, su madre o su adulto responsable acompañándolo. Eso en Chile antes no era una realidad. Tú no podías acompañar a tu hijo. Estoy hablando de guagua recién nacida, estoy hablando de un hijo de 3 años. ¿Y eso también en la NEO? Si, En por ejemplo, un todo, niño nace prematuro. en todo. Marcela, tengo que agradecerte esa ley. No voy a tener ningún otro hijo, pero la pasé tan mal porque mi hijo nació prematuro que yo podía estar, por ejemplo, hasta las 7 de la tarde y después me tenía que ir para mi casa. Sí. Y para mí fue terrible. O sea, de verdad, no se lo doy a nadie y espero que terrible. ninguna mujer vuelva a pasar una cosa así. Y pasa todos los días con hijos que tienen alguna discapacidad, hijos que no vieron morir mamás que no vieron morir a sus hijos. Es terrible. A mí, te juro que, No. o sea, yo creo que cualquier mujer que es mamá siente ese dolor, con tan solo que te lo mencionan. Y bueno, y seguimos trabajando hasta el día de hoy para que eso no ocurra. Y a mí me pasó. Y tuve que pelear también para poder hacerlo a las 24 horas, para que mi marido pudiera acompañarme. Mi hijo de 2 años y medio quedó un poco abandonado también por su mamá cuando yo me fui a cuidar a mi hija, sin ni siquiera haber tenido el alta de la cicatriz. Fue súper fuerte, pero ¿sabes qué me pasa? Que conozco a mujeres que lo han pasado mucho peor que yo. Con lo que tú estás diciendo, la Neo, eh, no te puedo contar todas las experiencias que han vivido mujeres y que tienen que además muchas veces vivir lo indigno de que los profesionales muchas veces de la salud, que no, con esto no los quiero etiquetar a todos de eso, de que humillan muchas veces a las mamás de los pacientes, em,
tengan que vivir eso para no sufrir que su hijo le va a pasar algo. O sea, mira, nos llegaban videos de niños amarrados a las cunas, ¿Qué? amarrados a las cunas, Ah, no. con todas las cunas llenas de deposiciones. Algo muy humano que necesita una ley y que hasta el día de hoy nosotros llamamos a denunciar, porque tu mamá tienes derecho a acompañar siempre a tu hijo y a tu hija cuando esté hospitalizado. En todo momento, 24 horas. Es un derecho, tienes que ejercerlo. Si no te lo han informado, por favor, trata y ayuda a difundir esto, porque ustedes saben, y todas las mamás que somos mamás entendemos que no podemos estar separados de nuestro hijo si están enfermos como sufrimos y si además no podemos acompañarlos en ese minuto. Y además está súper comprobado que cuando tú tienes este acompañamiento, además, el niño o la niña se mejora más rápido. Tiene una mejor Es que totalmente, fórmula. imagínate tener que irte de la clínica cuando más te necesita. No, es terrible. Es que no, inhumano, Y cuando además tu hijo es súper vulnerable. totalmente. Y porque Tú y tu hijo al final, porque tu hijo solo, necesita de ti y tú también sí, quieres darle lo obvio, mejor en ese obvio. minuto porque no está en las mejores condiciones por Porque no algo. entiende nada. Exacto. ¿Y cómo funcionan las fundaciones ahora para ayudar, en el fondo, como una especie de ente controlador? Como que ayudan a... Intentamos ser fiscalizadores un poco también. Hace poquito fuimos justamente a hablar con la subsecretaria de Salud porque estamos en otro proceso. Hoy día existe un reglamento y lo que nosotros aseguramos con la ley Mila no solamente que puedas acompañar a tu hijo, sino que lo hagas de forma digna. Porque muchas veces las mamás tienen la opción de quedarse, pero en una silla de colegio. Imagínate 24 horas estar sentado en una silla de colegio. O sea, no teniendo un baño, un espacio digno para poder comer. Y bueno, y ese proceso tiene que ver con recursos que se le va asignando la ley de acuerdo al gobierno de turno y poder también generar espacios más cómodos, con sillones y con un acompañamiento digno. De eso se trata también la ley. Y hoy día estamos viendo que hay un hospital que tiene un protocolo para que las mascotas puedan entrar a ver a sus pacientes. Pero resulta que los hermanos no pueden entrar a ver a sus hermanos No que te están puedo creer. hospitalizados. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se haga en el fondo una ampliación Claro, se del extienda. reglamento que tiene que ver con el espíritu El de la espíritu es ley el mismo, cuando lo exacto. legislamos, que es que la persona que está hospitalizada, en este caso el niño, la niña o el adolescente, tenga acompañamiento de su familia. Mira, fuimos con la mamá de Noah a esta reunión con la subsecretaria de Salud, que nos recibió súper bien. Yo quiero agradecerlo porque en política muchas veces estos gestos no existen y fuimos muy bien recibidos con la Fundación Ley Mila, fuimos con Priscila Astudillo también, que ella es la gestora de la ley en términos sociales, y hicimos esta petición y la mamá de Noah no pudo llevar lo que hubiese querido al hermano de Noah. Noah se murió, una guaguita muy chiquitita, y su hermano lo vio, lo vio creo que 4 veces. Y eso tiene que ver de nuevo con algo humano. Y tuvo suerte que la funcionaria de salud en ese minuto la dejara entrar, casi que escondido. A mí me pasó también, tuve que llevar a escondida a mi hijo para que viera a su hermana. Yo entiendo que hay resguardos que hay que tener para que la seguridad del paciente y el riesgo, ¿cierto?, de muchas cosas, de contaminación del espacio, en el fondo no ocurran. Pero nosotros estamos hablando de nuevo de algo humano. Es una pena terrible tener que legislarlo, pero es necesario porque hasta el día de hoy hay prioridades que no son las que debiesen ser. Entonces, con la Fundación Mila, nosotros lo que hacemos es justamente recibir muchos casos todos los días y lo que hacemos también con el gobierno es tener un canal más en el fondo directo, de tal forma que si hay un problema en el hospital de Iquique o de Punta Arenas o de donde sea, nos llegan a nosotros lo canalizamos más directo con la autoridad y de esa forma la mamá tampoco tiene que estar esperando que ocurra como una vía administrativa de no sé Ujú. cuántos días para poder entrar a ver a su hijo. Si hay una ley que te permite ejercer ese derecho. ¿Y no hay alguna forma que también esa ley te la puedan avisar de alguna manera Sí, ahora cuando estamos también en ese estás en la proceso clínica? de Ujú. difusión, Hospital. de que en el fondo se difunda este acompañamiento, que tú tienes ese derecho, es una obligación también que está
en la ley y que los distintos hospitales y clínicas tienen que hacerla. Y probablemente a nosotros ya nos han llegado los carteles de como conoce Ley Mila, conoce Ley Dominga, y hay muchos también doctores y doctores que te llaman por voluntad como para que nosotros vayamos a las charlas y a Eso es generar súper bueno. discusión. Por Sí. ejemplo, mi hijo entró en ley de urgencia y a mí me llamaron de la clínica y me dijeron, siéntese aquí, nosotros le tenemos que contar esto. Qué bueno. Entonces me lo hablaron. Entonces igual se agradece. No entendí nada porque yo estaba en estás en shock otro, y de verdad sí. no entendí nada. Pero creo que igual eso es bueno, de que alguien vaya, se siente Te informe. contigo y te informe Sí. de cuáles son tus derechos al final. Lo mismo con la ley Dominga. Y en el fondo es importante también que la ley Mila establece el acompañamiento y el derecho al acompañamiento en tu parto. Eso también lo incluimos en la ley. Qué bueno. Y bueno, y también es importante que estos espacios así como el que tienen ustedes se pueda conversar de esto. No es la parte rosa de la maternidad, no es lo que yo te digo como que a todo el mundo celebra, pero es una realidad. Y ojalá ninguna madre tenga que vivir ese dolor de no poder acompañar a su hijo o a su hija que está hospitalizada y que al final no tiene que ver mucho con la maternidad, tiene que ver también con la persona que es cierto que está viviendo un problema tan terrible o crítico, Totalmente. hospitalizado o con una enfermedad que hay muchas también que tienen que ver con el tiempo. Hay muchas mamás que tienen que vivir en un hospital cuidando a su hijo. Exactamente. Uf. Marcela, presentaste iniciativas sobre el teletrabajo. Fuiste una de las impulsoras. En el caso de las mujeres embarazadas. ¿Cuál fue tu motivación personal detrás de estas iniciativas? Eso también partió en pandemia y tuvo que ver con proteger a las mujeres embarazadas, porque veíamos que existía la posibilidad de hacerlo, que existía muchas veces la voluntad del empleador, muchas veces no también. Hay experiencias maravillosas del mundo privado en las empresas hoy día con las que trabajo también. Las he visto, pero hay otras que no. Ojalá la buena voluntad fuera siempre la regla general. Pero lo que un poco pide este proyecto es que ante un estado de emergencia, como lo tuvimos, como lo vivimos, las mujeres embarazadas estén resguardadas bajo este espacio de poder teletrabajar si es posible, si es que en el fondo el trabajo que ejerce lo permite, y si no, si es un estado de emergencia como el que vivimos, se le tenga que llevar a un lugar para protegerla, son 9 meses. Mira, son cosas que son medio absurdas, pero por ejemplo, también nosotros sacamos adelante la ley que permite que una mujer que está embarazada no tenga que ser obligada a ser vocal de mesa. Imagínate una mujer con 8 meses de embarazo que no tiene ni siquiera probablemente un baño cerca y uno sabe la necesidad que uno tiene cuando uno está embarazada de tener un baño cerca, tenga que ser obligada a ser vocal de mesa y que además que si no fuiste, estés multada. Claro. Entonces, son proyectos que son del sentido común y que por eso salieron todos tan rápido y nadie puede rechazar. Y un poquito es el llamado, que hay tanto que legislar, encuentro yo, no porque quiera que exista sobreregulación de las cosas, sino que porque creo que es necesario tener un marco donde el sentido común prime en cosas que son transversales, que no necesitan ni tiempo, ni mucho acuerdo, ni mucha conversación. Son cosas lógicas que si tú la pones en la mesa, todos te van a decir que sí. Y demos la prioridad porque además lo que suman es gigantesco para la humanidad, como en términos humanos de los temas que hemos hablado. Vamos a hacer una pausa Ya. y vamos a hablar acerca de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa. Así que queremos agradecerle a cosmetic.cl, que es una página de venta online de perfumes 100% originales que tienen despacho a todo Chile. Y es más, en la región metropolitana, si haces compras sobre 70.000 pesos, te llega es absolutamente gratis el despacho y además te llega dentro de las 24 horas. Rapidísimo. Y también queremos agradecer a ericjavits.com, donde pueden encontrar unos sombreros espectaculares. Tienen patentada una tecnología que se llama Squishy y permite que ustedes puedan reenrollar su sombrerito y llevarlo a cualquier destino. Lo abren, sacan de la maleta y está como nuevo. Así que increíble, entren a ericjavits.com y tienen despacho a todo el mundo. Marce, ¿qué otra ley tú sientes que es necesario que las mujeres sepamos dentro de la maternidad y a veces no es tan popular? Ay, hay varias, pero yo creo que
bueno, por la que estamos peleando hoy día y ojalá para que todas las mujeres también tengan esa oportunidad, el derecho a la cuna universal. Hoy día solamente tienen derechos a la cuna universal, o sea, derechos a la cuna las mujeres que están en una empresa con 20 o más trabajadoras. Y eso es una discriminación tremenda, porque una mujer que está en una empresa donde no está ese número de mujeres no tiene ese derecho y no tienes un subsidio estatal que te permita tener la tranquilidad de tener a tu hijo en un lugar con personas especializadas. Entonces, estamos generando un movimiento tremendo de muchas organizaciones de la sociedad civil para que salga Sala Cuna universal lo antes posible. Yo no puedo creer que ese proyecto se esté demorando más de 12 años salir adelante, Muchísimo. porque además tiene que ver con que mejore el porcentaje de empleabilidad femenina y todo hoy día tenemos eh, casi 10% de desempleo en mujeres y, y finalmente es la familia también la que está atrás, la que no puede superar la discriminación de no tener un empleo. Las mujeres que no tienen un empleo digno, con previsión, tienen que entrar en la informalidad, generar un emprendimiento, además para estar con sus hijos. O sea, hay un asunto ahí como bien injusta, porque al final, y de nuevo, no es contra los hombres, esto es con ellos, de poder entender que como, ellos no tienen que elegir eso. El hombre sigue trabajando y como que culturalmente eso se acepta. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea un poquito más equitativo y no tengamos que tener estas diferencias de estas discriminaciones? Porque yo insisto, cuando una mujer supera una discriminación, es una familia entera la que está atrás, la que también avanza. Y yo creo que eso debe ser como un principio rector para todo lo que uno haga en la vida. No solamente normativo desde el Congreso y como esto tan grandilocuente que uno escucha de repente, sino que también donde uno trabaja, donde uno puede impulsar, ir a conversar con el empleador, ir a conversar con tus otras compañeras de trabajo y decir, pucha, seamos un poquito más empáticas. Por el solo hecho de ser mujer, mira al frente a la que tienes y ¿sabes qué? A lo mejor somos súper diferentes en todo, a lo mejor ideológicamente, a lo mejor en religión, a lo mejor nacimos en lugares súper distintos, a lo mejor tenemos incluso las dos vidas súper distintas, pero estoy segura que cuando encuentras a una mujer al frente vas a encontrar la misma problemática. Hay una especie de síndrome que se le llama el síndrome de la abeja reina. No tiene como un sustento como en términos clínicos muy avanzado en argumentativo, pero tiene que ver cuando una mujer está en un espacio de poder y no deja que haya otra mujer en ese espacio de poder. ¿Qué pasa? Que somos tan pocas las mujeres que estamos en espacio de toma de decisiones que uno tiene miedo que llegue otra y te quite el puesto. Entonces ocurre este síndrome de la abeja reina que lo deja que ninguno más avance. La idea es poder cambiar eso y que te des cuenta que necesitamos muchas abejas reinas para que existan más espacio y las mujeres estemos en más lugares donde se tomen decisiones. Seamos más empáticas con la otra mujer. Si yo soy jefa de otra, date cuenta que esa mujer necesita lo mismo que probablemente tú no tuviste, porque te tocó un maltrato de otra jefa o de otro jefe, no tuviste la misma empatía. Yo creo que ese llamado como a hacer sororas de verdad y no esto que está tan de moda y al final nadie lo cumple, tiene que ver con esto, que la persona que está frente a tuyo, da lo mismo que sea, carga una cruz. Sea amable. Nada Concuerdo. más. Todos tenemos algo con lo que lidiamos todos los días y que es complicado. No importa que hagas un doble clic y preguntes qué es. Solo sea amable. O cuando uno anda idiota y anda tratando mal a la gente, al final es como una cadena de mala onda. Yo creo que eso es como la base de todo. Y bueno, y hablando de las otras leyes quizás que hoy día también la estamos impulsando. Oye, Marcela, déjame interrumpirte un segundito sobre la sala cuna universal que mencionaste. Sí. Em, ¿cómo lo están tratando de establecer ustedes? ¿Como que sea a cargo del Estado, digamos, que sea un subsidio estatal? Porque al final, si le damos la carga al empleador, es un loop, que finalmente son leyes vacías Sí. que nos siguen No, sí. discriminando en el Sí, es futuro. que como lo potente de la sala cuna es que tiene que existir un Estado que tiene un fondo que de alguna forma entrega también este subsidio. Tiene porcentajes de acuerdo a las empresas, digamos, si es una pyme, si es una empresa más grande, Perfecto. y eso es lo que uno está todo el tiempo, hoy día esa es la discusión de fondo, y creo que probablemente ese es el tremendo problema que no se ha podido resolver en tantos años. Pero yo creo que
es necesario avanzar en eso. O sea, tiene que ver con, además, el cuidado para el niño. O sea, es una cuestión como lógica. Y hoy día también hay un montón de proyectos importantes, pero estamos impulsando la ley Salva a tu hijo. Tiene que ver con que hoy día los espacios donde probablemente hay muchas personas, o un colegio o un mall, no tienes obligatoriedad de que tengas una persona capacitada en reanimar. Entonces, ¿qué pasa? Y yo no sé si ustedes han visto los casos, pero a un niño le da un pelotazo en la Atragantándose o lo cabeza que sea. y se muere, Sí. porque no hay nadie en el colegio que tenga cursos de capacitación o reanimación. O sea, que tenga capacitación en reanimación. Y hoy día existen los DEA, que son estos, en el fondo, aparatos, ¿cierto?, de reanimación, pero mucha gente, o sea, muchos espacios donde existen no los ocupan porque no saben cómo ocuparlos. Ahora te exigen un mínimo de personal o de alumnos, parece, para que hayas, ¿verdad? Sí. Hay un mínimo. Hay un mínimo de personas para que tú tengas que tener estos elementos. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que tanto en los colegios como en las salacunas, como en los jardines infantiles, todos los profesionales que están a cargo de los niños tengan que ser capacitados en esta área, en el fondo. Y que siempre haya uno, entonces, sin importar el mínimo. Siempre, Sí, es que es porque fundamental. no puede ser ¿no? que la semana pasada se haya muerto un niño en un jardín porque se tragó un globo y en el fondo la profesional no supo cómo actuar para salvar a ese niño. Exacto. Y es que es Entonces, básico, porque si es tú lo estás básico. dejando a alguien a tu cargo, es lo mínimo que tiene que haber. Entonces, y todos los días son noticias iguales. Y bueno, con la persona que estoy sacando adelante, bueno, es un grupo de mamás también profesionales de la salud, particularmente la Dani, que es de Reanima y Salva en Instagram. Ella es kinesióloga y ella se dedica a esto, a capacitar personas en esta área, y ella vivió eso en un mall. Su hijo entró como en un estado como no de shock, sino que dejó de respirar y pidió ayuda, y llegó en un mall conocido en Santiago una persona sin las capacidades, sin las habilidades, sin los elementos necesarios para poder salvar a su hijo. Y si ella no hubiera estado capacitada para hacerlo, no sabemos qué hubiera pasado. Bueno, eso también es fundamental. O sea, yo creo que si una madre Ay, sabe tiene reaccionar. hijos, sí o sí tiene que tomar un curso de eso. O sea, yo intento tomarlo cada año, porque Además, obviamente se olvida a a uno. uno se le Como... olvida, y para una guagua es Exacto. distinto que para un niño de 5 años, para Ujú. una persona más grande. Entonces, oye, es que todos los días aparecen casos así. Pero lo que no puede ser es que nuestros niños estén cuidados por personas que no sepan, en el fondo, en reanimarlos o ayudarlos en un minuto que lo necesitan. Así que ese proyecto también nos tiene full motivada. Hoy día, desde la sociedad civil sigo empujando distintos proyectos. Estamos empujando también con Quantum Carla, que es una científica seca chilena. Ay, sí, estuvo acá con nosotros. ¿Sí? Sí. Bueno, Nos ella habló tiene de que ti, haber nos habló de hablado ti. de la beca para mujeres Sí. que cuidan, Sí, que son increíble, científicas. no hay presupuesto en ¿Y Chile. qué pasa? Que esas mujeres que son científicas se quedan atrás porque tienen que dejar de estar actualizadas, dejar de ir a espacios donde ellas pueden ser también tremendas exponentes, pero como tienen que cuidar, quedan fuera. Ese tipo de cosas yo creo que hay que sacarla adelante. Tenemos que ser ejemplo. Chile es ejemplo en muchas materias, eh, en otros no, obviamente, pero yo creo que hay que entre todas sacar esto adelante. Y algo que sale mucho aquí en este podcast, que hablamos mucho, es sobre el postnatal de los hombres. Sí. ¿Hay alguna intención de cambiar eso al menos? Mira, Porque yo lo he estudiado mucho como propuesta. Yo creo que en términos de corresponsabilidad es el camino que tenemos que tomar en términos de políticas públicas, y también políticas al interior de empresas privadas. Hoy día hay empresas privadas que le entregan al hombre 3 meses de postnatal completamente financiado por la empresa. claro, Y pero no todas las tapó a empresas ella. pueden darse el No, y lujo son de hacer eso. probablemente empresas que tienen su base fuera de Chile, ¿ya? ¿Qué pasa? Que es una política pública que necesita un fondo especial, o sea, requiere recursos, es muy caro. Entonces yo no estoy diciendo que no se haga porque no es caro, ojalá fuera prioritario, pero hay que entender también que hay ciertas fórmulas en el país que hoy día necesitan más recursos. Yo creo que es una política que debiese existir, que por lo menos debiese el hombre tener un mes de postnatal, porque además tiene que ver con la conciencia de criar.
Y con el apego que generan con los hijos. Aunque ojo, que los padres en Chile tienen el derecho, ¿cierto?, de tomarse el postnatal parental, que es el que viene después de los 2 meses y medio. El porcentaje Es bajísimo. es casi nulo, Claro. casi nulo. Pero es uno u otro. No, tú tienes los 5 días, ¿cierto? Pero es un permiso legal que está a cargo del empleador, no del Estado. Y el otro que uno está diciendo que debería existir es el postnatal, o sea, no, pues el postnatal parental está subsidiado por el Estado, que es el que viene después de los 2 meses y medio. Lo que pasa es que cuando uno tiene que elegir entre la madre y el Por eso te padre, digo, es el papá obviamente o que la es la mamá. mamá, Claro, claro. entonces, no tiene mucho sentido. Pero yo voy a que esta es una cuestión cultural. O sea, si tú le entregas el permiso a un papá, probablemente no se lo va a tomar. Entonces, exactamente. también hay un trabajo interno que hay que hacer. Yo he conversado con un papá de la empresa que yo te contaba, porque yo también desde la consultora en la que trabajo genero estas como estudios de análisis interno de las empresas como para mejorar medidas que vayan en pro de la corresponsabilidad de la familia. Y él me decía, es que me tengo que tomar el postnatal porque es obligatorio, porque en el fondo tú como empresa lo puedes entregar, pero si no es obligatorio, no te lo tomas. Y no sé qué voy a hacer 3 meses en mi casa, nada. Lo vas a averiguar. Era- Ahora lo vas claro, a, como te va a que quedar nada. clarísimo. Y era como todas las mujeres lo quedaban mirando así como, No sabes lo que vas a no hacer. vuelvas a repetir eso primero. Y cuando termine tu postnatal conversamos. Exacto. Claro, y lo Es encontramos la única después. forma. Y Pero- le cambió la perspectiva de todo. Tiene que ver con el cuidado, porque al final las mujeres nos hacemos cargo del cuidado en Chile, no solamente de los niños, de las niñas, sino que de los adultos mayores que no son autovalentes, de las personas con discapacidad. Entonces, hay una tremenda conversación que hay que generar eso. Estoy súper a favor del postnatal masculino, creo que es una tremenda, tremenda medida que ayuda además a quienes deben ser el centro de todo, que son los niños. No tiene que ver con el papá ni con la mamá en este caso, si lo tomamos de esa perspectiva. Tiene que ver con el enorme beneficio que le entregas a un niño que esté acompañado de su padre y de su madre. Y eso hoy día lo comprobamos. Imagínate, antes teníamos un postnatal de 2 meses y medio y creo que esa ha sido la política pública como con más avance, el postnatal de 5 meses y medio hoy día. Y en tu experiencia, ¿cómo se puede implementar políticas que favorezcan la salud mental de la madre? Mira, eso también es un tremendo tema porque nosotros estamos al debe en salud mental en Chile y probablemente en salud mental para la madre y para las mujeres en general. Los porcentajes también son gigantescos y muy grandilocuentes en decir que somos las mujeres las que tenemos más problemas de salud mental y con todos los cambios hormonales y emocionales cuando somos mamás también. Yo creo que ese acompañamiento tiene que ver con, obviamente, una política pública también estatal y con que también exista una conversación más sincera. Eso se esconde mucho también. Es súper mal visto tener depresión, Claro. es súper mal visto tener que ir al psicólogo. Y también, de nuevo, son políticas públicas, son políticas internas de una empresa que tienen que ir acompañadas de una conversación en la sociedad, como algo que nos pasa a todos y que probablemente si tuviéramos esta conversación sería más fácil de llevar, porque tiene que ver con los permisos laborales, tiene que ver con cómo sales adelante y cómo lo conversas. Aquí nosotros también nos hemos dado cuenta de que no hay mucha información, en el sentido que a veces le preguntamos a las madres así como, bueno, ¿tuviste depresión postparto? Y muchas también nos dicen como, es que me di cuenta después, o en realidad Lo no creo. lo sabía, o creo que fue así. Entonces, ya por desconocimiento o porque también no tienen el dinero, finalmente por una u otra no se tratan. Mira, nació en la Municipalidad de Las Condes con la ex alcaldesa Peñalosa el primer centro de salud perinatal de Chile. Eso es un tremendo ejemplo maravilla. que me encantaría que se replicara en todas las comunas. Hoy día sigue existiendo y las invito también a conocerlo, quizás a difundirlo, a que lo sigan en las redes sociales, porque ahí pasa mucho eso, de informarte qué significa esto de la salud mental y cómo puedes tener un acompañamiento que te permita mejorarte. Si cuando uno se enferma, finalmente lo que necesita es no solamente un buen diagnóstico, sino también un buen tratamiento. Ujú. Y este centro de salud perinatal, que tiene que ver con la maternidad, con mujeres que tienen en el fondo o sufren algún problema de salud mental, se encarga de eso. Entonces, a mí me encantaría que ese centro se replicara en todo Chile. Obviamente que tiene que ver con recursos y estamos hablando de una comuna que tiene más recursos que la gran mayoría de las comunas en Chile, pero tiene que ver de nuevo con políticas públicas y con una conversación de la sociedad también. Oye, Marcela, y en todas estas batallas que
que has tenido respecto de la perspectiva de género, básicamente. Hoy en día, ¿cuál es tu opinión respecto al aborto? Yo creo que hoy día la ley de tres causales tiene una respuesta que debe existir en términos estatales. Y hoy día entrega la respuesta con respecto a las tres causales que tiene que ver, ¿cierto?, con las que existen. Y a mí me tocó esa discusión y fue súper complicada de tener. Yo ahí tengo obviamente mi posición valórica. Yo estoy en contra del aborto libre. Pero pero cuando uno ejerce un cargo como yo lo tuve, me di cuenta que mi postura moral o ética o valórica no tiene por qué ser la de todo Chile. Entonces, efectivamente, a mí me tocó tratar el tema, como que tuve que pesar esas dos cosas, equilibrarla, y bueno, y sacamos adelante esa ley. Pero yo hoy día tengo mi mirada al respecto. Yo no estoy a favor del aborto libre. Sí creo que hay que desarrollar muchas políticas para que la mujer pueda estar más informada a la hora de decidir quedar embarazada. Ojalá que tenga siempre la posibilidad de decidir y bueno, y se ha visto, el embarazo adolescente ha disminuido muchísimo y esperamos que eso siga así, que no hayan mujeres que en el fondo tengan que vivir una realidad tan terrible como la que antes se vivía. Hoy día ya no. O sea, una mujer que es violada y que tiene que decidir si es mamá, encuentro que Terrible. es una posición espantosa. Y hoy día, por lo menos, el Estado entrega una posibilidad y hay que informar también sobre eso. Pero es una conversación muy compleja. Eh, no me siento con la autoridad moral como para decir que lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo rezo es lo que debiese ser todo el país. Por eso yo creo que no es fácil, no es fácil estar en un cargo o ejercer una posición de liderazgo donde tienes que tomar una decisión para que todo Chile la cumpla, digamos. Obviamente que uno lo hace bajo convicciones y están los partidos políticos que tienen sus ideas. ¿Y qué opinas sobre la opinión contraria, digamos, eh, que dice que en el fondo el hecho de que tu opinión valórica sea que estás en contra del aborto, legislar en ese sentido le priva a otras mujeres de tomar la decisión del aborto libre? En cambio, si es al revés, no. Digamos, si existe un aborto libre, tú vas a poder seguir decidiendo no abortar, digamos. ¿Te hace sentido ese argumento o no te calza? No sé, estoy muy enredada. Muy enredada, Muy enredada, muy La enredada. reformulo, la reformulo. No, de nuevo. ¿Qué opinas sobre la opinión contraria, digamos, las personas que están a favor del aborto? El argumento principal que dan es que si existe una legislación sobre el aborto libre, tú como una persona que está en contra del aborto libre, vas a seguir teniendo la libertad de poder Sí, en el fondo de hacerlo. poder elegir las personas que Exacto, pero en cambio si legislamos con restricciones, se les priva a ellos del derecho de poder elegir sobre el aborto. ¿Te hace sentido ese argumento? Es que me hace sentido, yo siempre escucho y estoy siempre a favor de debatir y de escuchar las posiciones contrarias a las mías. Yo no creo nunca que soy dueña de la verdad, no. Pero estamos en un sistema democrático, hay personas que defienden posturas, ideologías y hay prioridades también. Me pasa a mí, y lo voy a decir súper sinceramente, que el aborto libre ha sido una bandera tremenda y como histórica del feminismo. Y yo no tengo nada contra eso, que la tengan quienes creen en aquello y que lo hagan libremente. Pero sí creo que el feminismo ha dejado muy votado y muy fuera de lo que significa el feminismo la maternidad. Y yo estoy por ese otro lado. No condeno a las que están por el aborto libre. ¿No crees que se pueden conjugar las dos cosas y congeniar? O sea, por supuesto, por lo mismo el feminismo tiene un montón de corrientes y uno es libre de decir en cuál está, en cuál defiende y cuál apoya y por la cual lucha también. Yo estoy hoy día por esa visión, por la realidad que me ha tocado también enfrentar, porque creo que las mamás están mucho más solas eh, y porque tengo mis convicciones. O sea, esto todo tiene que ver con convicciones. Es una conversación muy compleja de dar,
no te la puedo negar. Pero creo que hay que enfrentarla así, desde un lugar donde el debate nunca se niegue, porque muchas veces eso pasa. Yo creo que conversar es lo importante en esto. ¿Qué rol crees que deben tener los padres y la sociedad en general para que la maternidad no fuera invisible ni tampoco una carga? Yo creo que hay muchas cosas que hacer con la maternidad, o sea, hablar siempre de la corresponsabilidad, ojalá que siempre la carga esté repartida. Es una realidad que no todas tenemos, o sea, no todas tienen, yo la tengo como muy agradecida de eso, y yo creo que también es un asunto cultural que hay que poner también sobre la mesa, o lo que hablábamos sobre el postnatal, o sea, hay hombres que tienen la opción de poder tomar si no lo hacen, y de alguna otra forma tiene que ver con un asunto cultural, o sea, ay, si yo me lo tomo, mi compañero de trabajo me va a molestar, voy a ser menos varonil, no voy a tener como mi, mi asunto de hombre como bien puesto en términos como de lo que se ve. Y yo creo que también tiene que ver con dejar de que los estereotipos sigan siendo los mismos, o sea, como el hombre, el macho proveedor, la mujer que solo cuida en la casa. Tiene que empezar a equilibrarse un poco la cosa. Estamos en otros tiempos. Yo creo que los hombres, los padres hoy día quieren estar más también con su hijo, quieren también poder mostrarse más libremente, más emocionales. Hay un rol femenino ahí también que tenemos que cumplir, ¿o Por no? cierto, Como de por eso te digo que esto no es incentivarlo. contra los hombres, esto es un asunto de sociedad donde también hay que terminar con ciertos estereotipos tanto para ellos como para nosotros. Debe ser también muy complejo tener que estar todo el tiempo pensando en cómo ser proveedor y nada más que eso. Y si no se cumple, tú eres el que tiene toda la Lo hemos culpa de hablado, es eso. una carga mental de la que no se habla de la nuestra, pero Es también tremenda. Entonces, sí. terminar con el estereotipo para la mujer tiene que ver con terminar los estereotipos también para los hombres, en el sentido de que tiene que haber alguna mixtura, tiene que existir también una empatía en términos sociales. O sea, tú no puedes castigar al hombre porque se queda en la casa cuidando a los niños y a la mujer porque sale a trabajar. Eso también existe. Hoy día la mujer que trabaja mucho es una mala madre. Y eso no está bien. Hay realidades que uno tiene que saber respetar. Hay hijos y familias que se componen de distintas formas. A un hijo le tocará a la madre que puede estar en la casa, a otro hijo le tocará a la madre que necesita salir a trabajar para que tenga que sostenerse esa familia. Y dejar de ser tan como culposos y de andar enjuiciando a todo el mundo por la realidad que tú crees que es la que debe existir. O sea, tiene que ver también con eso un poco. Oye, Marcela, y si tuvieses que elegir una política pública que te aprobaran mañana, ¿cuál sería? Que no me pierdo ni un minuto. Hoy día la que más se necesita es la de que la mujer tenga asegurado el cuidado de su hijo para poder salir a trabajar. O sea, que creo que es hoy día lo estructuralmente necesario para poder tener una mejor sociedad, no solamente en términos laborales, productivos, en lo que sea. Tiene que ver con un asunto de familia y, insisto, de sociedad. Y hay que empujar a que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades y eso sin duda tiene que ver con el cuidado. O sea, la con universal entonces, O sea, la cura universal y el cuidado en en general. general. Bueno, nos quedan las últimas dos preguntas. Vamos al corazón. Si tuvieras una amiga que te cuenta que va a ser mamá, ¿tú qué le aconsejarías? Ay, de hecho, tengo a una muy amiga en ese proceso. Trato de ser súper sincera con ella, de decirle que se enfrenta a lo más maravilloso, caótico y complejo que se va a enfrentar en el mundo y en su vida. Como que es eso, como que trato de pintarle el cuento tal cual es y no disfrazarle nada, ni en el fondo como dejar de decirle las cosas como son. De ojalá darle todos los consejos en base también a mi experiencia y decirle que la de ella puede ser muy distinta. Como también respetando eso, como que mi lactancia soñada es una y la de ella probablemente es otra o no quiere que exista. O sea, como que yo siento que al final tiene que ver con el respeto a las decisiones. Hoy día nosotros culpamos, como hablábamos antes, a las mujeres porque trabaja fuera de la casa, porque no trabaja fuera de la casa, porque tiene lactancia materna, porque no tiene lactancia materna, porque le
pasa la pantalla a los niños o no le pasa la pantalla a los niños. Está bien, eso es tremendo. Yo estoy en contra de la pantalla para los niños, pero también uno tiene que mirar un poquito qué está pasando al frente tuyo. O sea, estamos todas las mujeres estamos colapsadas con esto de ser súper mamás, súper mujeres, súper regias, súper inteligentes y súper mujeres. Y no es fácil. Uno tiene derecho a decir, estoy desbordada, necesito ayuda, no me la puedo con todo. Exacto. Hasta me Hasta te cansaste de acordar. diciéndolo. Oye, Marcela, y ahora que eres mamá, ¿qué tienes para decirle a tu mamá? Ay, muy fuerte. Pero te juro que como que me lo dije a mí misma y se lo dije a ella también. Espero que me lo haya entendido, pero te juro que le perdono todo lo que algún día le reproché. Como entiendo todo ahora, como que ahora es todo mucho más claro. Es difícil ser mamá y es difícil también que te entiendan que lo que hiciste lo hiciste por hacer lo mejor que querías para tu hijo o para tu hija. Y yo en eso es como decirle, mamá, te quiero, te respeto, te admiro mucho y ojalá que el tiempo le dé lo mismo también a mi hija, porque uno como que tiene de repente como estos asuntos de la maternidad con tu mamá, con tu abuela, este como linaje, ¿cierto? Femenino, que yo creo que que ayuda mucho a sanar, pero tiene que ir con eso también, como a perdonar ciertas cosas que uno cree que estaban mal, pero en verdad no había nada mal. Uno como, fui mamá y fue como, de esto se trataba, una mamá, gracias por todo. Es como eso, sí, como agradecerle a la mamá de uno siempre es todo. Oye, Marce, queríamos darte las gracias. Creo que hemos aprendido mucho sobre los derechos que tenemos. Yo no sabía acerca de estas leyes que habían sacado y creo que son fundamentales en la maternidad. Y muchas gracias por estar trabajando también para nosotras, Muchas gracias para a ustedes ayudarnos. por el Así que gracias por espacio. estar acá y habernos contado todo esto. Muchas Gracias por el espacio y porque también ayuden a difundir una conversación que es súper necesaria, que tiene que ver con cómo somos mamás, cómo no nos enjuiciamos entre nosotras, cómo nos ayudamos y cómo hacemos que esto sea mejor para todas. Toda la razón. Muchas Muchas gracias. gracias. Y queremos agradecerle nuevamente a nuestros auspiciadores cosmetic.cl y ericjavits.com. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, nuestro Instagram Mamás in Progress, y las esperamos en un próximo episodio cada miércoles a las 19 horas. No se lo pierdan. Chao, chao. Nos vemos.